Estamos de vuelta en esta tarde ya de día martes, en 23 de enero del 2024. Lo anunciaba yo de alguna manera antes de la pausa comercial. Vamos a sumergirnos en la política internacional, vamos a sumergirnos en el análisis internacional, en lo que está pasando en Europa y por supuesto también en el conflicto palestino-israelí o árabe-israelí. Vamos a ver esa diferencia junto a nuestra invitada del día de hoy. La presento, usted la está viendo en pantalla para los televidentes de Agricultura TV. Nos acompaña doña Pilar Rahola. Rahola. Muchas gracias por esta entrevista, este tiempo y este análisis que vamos a tener a partir del día de hoy. Gracias a ti. Yo lo anoté acá. Pilar es analista española de prensa, radio, televisión. Ha sido además de ser catalana, ha sido diputada de las Cortes. Sí, y vicealcaldesa de Barcelona. Sí. Vicealcaldesa de Barcelona, y tiene una larga y dilatada trayectoria, pero principalmente, cierto, en lo que tiene que ver con medios de comunicación en todas partes, incluso acá en nuestro país. Y yo te lo dije fuera de micrófono y lo repito ahora para presentarle a la audiencia. ¿Quién es Pilar Rahola? Pues mira, yo soy miembro de una familia muy antigua en Cataluña, familia antifascista. Mi familia fue muy represaliada por Franco. En realidad la dictadura, Franco, la primera condena a muerte que firma, mató mucha gente antes, pero que firma fue contra mi tío abuelo, que era un intelectual importante. Y me he forjado en una mentalidad de lucha por causas en las que creo. Antifascista en una dictadura en su momento, feminista en un país machista, antitaurina en un país taurino, republicana en un país monárquico. Es decir, que creo que me he forjado no tanto en una causa u otra, sino en el derecho a pensar libremente y a ser yo misma una ciudadana pensante y hacerme interrogaciones. Y en este proceso de clarificar ideas y de ir encontrándote en causas comunes, me he ido encontrando también desde hace muchísimos años con el conflicto de Oriente Medio, que formó parte de mi vida y de mi pensamiento desde siempre, porque en una familia que luchaba catalana en España, que tampoco es fácil, que luchaba en favor de las libertades, mi padre siempre consideró que el Holocausto era el ejemplo máximo de la locura totalitaria. Entonces yo me eduqué en una España donde el Holocausto no existía, pero en cambio yo me eduqué en una familia, que eso era un concepto importante. Desde muy pronto me interesé por toda la creación del Estado de Israel, el conflicto con el mundo árabe en su momento, y la verdad es que uno no sabe por qué va entrando. Por ejemplo, yo soy una mujer absolutamente liberada, nunca tuve un problema por ser mujer, pero la causa de la mujer para mí se convirtió en una causa fundamental. Y ahí te cruzas también con la cultura islámica. Sí, me cruzo sobre todo con la lucha de las mujeres del Islam en favor de sus libertades. Yo creo que, mira, el siglo XX, el icono más importante del siglo XX fue Nelson Mandela, la lucha contra el racismo. La icona del siglo XXI es Malala, o las mujeres iraníes, o las niñas afganas. Es una mujer musulmana luchando por sus derechos. Son los Nelson Mandela del siglo XXI. Y yo tengo una fascinación extraordinaria por esas mujeres tan valientes que en dictaduras atroces luchan por sus libertades. Entonces, ciertamente, entre mi sensibilidad con el tema del Holocausto y mi sensibilidad en la lucha por la libertad en las dictaduras islámicas, y fui encontrándome con la causa de Oriente Medio desde hace 25 años que la sigo. Y luego me fui encontrando con el hecho de que yo, que llevaba esta causa siguiéndola desde cerca, tenía debates en televisión o en prensa de gente que no sabía nada, pero tenía posiciones muy cerradas, sí, y muy antis, Y entonces me encontré, el gran problema del debate de Oriente Medio es que tienes que debatir con auténticos ignorantes o con gente que no sabe nada. Luego hay algunos que sí que saben y el debate es otro nivel, pero no es lo normal. Cualquiera tiene opinión sobre lo que ocurre en Oriente Medio. Te pondré una anécdota de lo más simple. Una vez viajaba de Buenos Aires a Tucumán y en el avión se puso al lado un señor mío y era un señor hablador, de los que les gusta hablar en los aviones. Y yo llevaba un libro en mi idioma, en el catalán, pero el titular ponía Israel, era un libro que hablaba sobre el conflicto. Y el señor, pues, le pareció que yo debía ser de italiana o algo así, y me dijo, ¿eres italiana? Digo, no, soy de Barcelona, este es un libro en otro idioma, en catalán. Y entonces, al ver la palabra Israel, me dice, ¿eres judía? Y yo le di una información doble, a ver qué pasaba. Y le dije, no, soy periodista. Inmediatamente el tipo picó y me dijo, entonces estarás de acuerdo conmigo que Israel es gente muy perversa, los judíos son muy malos, tal y cual. Me hizo todo el relato.
Y yo le respondí, pues estoy muy contenta porque igual que usted sabe lo que pasa en Israel y en Palestina, me gustaría saber qué opinión tiene de los hutus en el Yemen. El tipo me viene diciendo, perdón. Digo, no, es que claro, usted es experto en política internacional. Dice, no, yo soy ganadero. Digo, usted es ganadero, pero sabe quién es el malo en un conflicto que lleva 75 años. Ese es el gran problema. Todo el mundo tiene opinión sobre un conflicto complejo que yo hace 30 años que sigo y aún tengo dificultades para entender. Todo el mundo, en la lupa la tiene Israel y cualquiera, mi portera, quien me vende el pan, quien me aparca el coche, sabe quién es el bueno y el malo. Es un debate totalmente contaminado por la ignorancia, por la falsedad y por el dogmatismo, por las posiciones fuertes. Estamos conversando con Pilar Rahola. Ella es analista de radio, de televisión, de prensa, no solamente en Cataluña, en gran parte de España y del mundo. Y yo lo transparento. Tuvimos la oportunidad de compartir un desayuno el día de hoy donde yo anoté varias reflexiones. Y una de las cosas que me llama la atención, porque pasa acá en nuestro país también, Pilar, es que fuiste bastante crítica de la prensa. Sí. Acá nosotros tenemos, y vamos a ir abordando diferentes temas, vamos a hablar la posición del gobierno de Chile, por ejemplo, en este conflicto, pero tú tienes un conflicto con la prensa en general. De hecho, lo anoté acá. No por la prensa de Chile, la de mi país mismo. Totalmente. Es decir, no... La derrota del periodismo ha sido brutal. Vamos desarrollando estas ideas que... Mira, hace un tiempo importante, antes de las redes sociales, quien opinaba sobre un conflicto internacional era el experto en política internacional. Siempre en las redacciones de prensa de cualquier tipo había aquel que sabía qué ocurría, no sé, en Kashmir entre hindús y pakistaníes y musulmanes, o qué pasaba en las guerras eternas en el Sahel, etcétera. Un especialista. Acá en Chile podría ser José María Navasal, podría ser Karim Nevesberger. Hoy cualquier persona que tenga internet, Wikipedia y un poco de redes sociales ya sabe todo de los conflictos en el mundo. Casualmente solo sabe de este, porque en realidad el resto de conflictos a nadie le interesan. Hay un montón de conflictos en el mundo que podríamos enumerar. Entonces, lo primero que me preocupa es la banalización del periodismo. Estamos en una época de periodismo fast food. Eso no significa que no haya grandes profesionales. Pero la inmediatez de las redes nos ha obligado también en la prensa seria, radio, televisión, la prensa consolidada, a tener una inmediatez que no siempre se comprueba. Si en las redes... Y tenemos el acceso, estabas hablando de las redes, a fuentes que no se comprueban. Que no se comprueban y que puede ser desde mi sobrino de 11, 12 años a un experto en política internacional. No hay ninguna diferencia. Antes de entrar aquí, una persona que estaba en el vestíbulo, hemos hablado de este tema y me ha dicho es que en Gaza hay 25.000 muertos. Digo, ¿cómo lo sabe? ¿Cuál es su fuente? Porque yo lo discuto. No, es que yo conozco a gente allí. Pues ya está, estamos tranquilos. Es decir, si tú decides ser la BBC, que es un medio de comunicación de tanta importancia, y decides que la información que te da Hamás es la buena, a partir de ahí esto se multiplica por millones y acabamos teniendo una falsedad. Todos los periodistas sabemos que en los conflictos las fuentes están contaminadas, no te las puedes creer. En este conflicto nos creemos a Hamás, que es quien domina la información y que miente permanentemente. Bueno, hay una máxima en periodismo y se la transmitimos también a la audiencia, muy antigua. La primera víctima de cualquier conflicto, la primera víctima de cualquier guerra es la verdad. Entonces, desde ¿por qué en este no? Un caluroso Santiago de Chile a más de 7.000, 8.000 kilómetros de distancia, ¿cómo podemos determinar lo que es verdad y lo que no? Pues sencillamente no dando por buenas las informaciones contaminadas. Yo no les pido que se crean lo que dice Israel, lo que les pido es que no se crean a nadie. Es decir, en este conflicto y en la información sobre este conflicto, para mí es una derrota del periodismo el haber balanceado todo en favor de Hamás, que es una organización terrorista, que ha hecho una masacre terrorífica, que ha violentado y violado a centenares de mujeres de la manera más brutal, rompiendo hasta pelvis, que ha secuestrado a bebés, que masacró en un concierto por la paz de jóvenes, que mató gente de todas las nacionalidades, por cierto, incluso chilenos. Parece que no lo recordamos. Y de golpe todo esto se convierte en nada, se banaliza, incluso hasta se aplaude. He visto manifestaciones con banderas de Hamás y estoy horrorizada. ¿Ha faltado empatía? No, la empatía ha sido absoluta. Es decir,
Nunca los muertos israelíes nos preocupan, nunca el drama israelí nos preocupa, solo nos preocupan considerarlos los perversos, los malos del conflicto. Por ejemplo, cada vez que ha habido una ofensiva en Gaza, previamente ha habido centenares o miles de misiles tirados a Israel. Esa parte el periodismo no la explica, solo te explica cuando se mueve el tanque. Pero antes del tanque, ¿qué pasó? La causa-efecto. Jamás hace 14 años que gobierna Gaza. Mi pregunta es ¿por qué en Gaza hay hambre? Nadie en el mundo, ningún lugar del mundo ha recibido más de miles de millones de dólares que Gaza. Todos han ido a los bolsillos de Hamás, ¿para qué? Para construir 700 kilómetros de túneles, el doble de kilómetros que tiene el metro de Nueva York. Para crear una estructura de guerra, pero para que la gente viviera bien, con el dinero que ha recibido Hamás, podría ser Gaza un balneario en el que fuéramos todos a veranear. Israel estaría encantado. Es decir, esta parte del conflicto nunca se explica, solo se habla del tanque o de la guerra. Las guerras son terribles y seguro que muere gente civil, que muere gente inocente, siempre muere gente inocente en las guerras. En la liberación de Mosul contra el Daesh murieron más de 50.000 personas en 2 días. Eso parece que no nos preocupó, pero pasó. En esta guerra están muriendo palestinos, sin ninguna duda. ¿No es lo que quería Hamás? Cuando Hamás envía 3.000 terroristas a masacrar a gente que está durmiendo en sus camas, familias enteras, quemarlos, violarlos, torturarlos, secuestrarlos, ¿qué se esperaban que pasaría al día siguiente? Una guerra. Ahora, quizá lo buscaban. También como para hacer un contrapunto, y yo sé que las redes deben estar en este momento explotando en torno a... ¿Y la respuesta de Israel? ¿Era proporcionada? ¿Fue desproporcionada? No lo sé. Es decir, a mí ninguna respuesta bélica me gusta y ninguna guerra me gusta. Pero lo que me pregunto es, ¿qué tenía que hacer Israel si de golpe tiene una masacre como es el pogrom más grande de la historia del pueblo judío desde la Segunda Guerra Mundial? Y con el horror viralizado, además es una situación geopolítica donde evidentemente Irán tiene parte en esta cuestión, es decir, esto no se hace sin que Irán lo permita, no hay ninguna duda en eso, o yo no la tengo. Y lo que hace Israel es entrar con el ejército primero a liberar a su gente, tiene 200 secuestrados, hay familias enteras cada día que le están pidiendo al gobierno que les liberen a sus hijos, o a sus hermanos, o a sus padres, o a sus bebés. Porque quiero recordar que hasta bebés se llevaron. Y están todos, vete a saber si vivos o muertos o escondidos en esa cantidad de centenares de kilómetros de túneles. Entras en Gaza. Gaza viven 2 millones de personas. Jamás lo bloquea y no permite que salga nadie. Bloquea la ayuda humanitaria. Además tiene todas las estructuras básicas, escuelas, hospitales, llenas de almacenes de armas. Eso ha dedicado el dinero Hamás durante todos estos años. Es muy difícil para un ejército entrar ahí y encontrar la manera de acabar con la estructura militar de Hamás, de liberar a los rehenes y de que no pase nada. Es una guerra. Estamos conversando con... Que todo lo hace bien, no quiero dejar algo. Que todo lo haya hecho bien Israel, en absoluto. Seguro que no. Seguro que tiene que haber críticas. Lo que no me creo es el discurso pro-palestino del genocidio, no sé qué. El genocidio es otra cosa. Estamos conversando con Pilar Rahola, ella es analista internacional relativa a medios de comunicación en España y ha sido también parlamentaria entre el 93 y el 2000. En la última época de Felipe y la primera de Aznar. Sí. Hablemos un poco también, porque esto va muy de la mano, no solamente... yo hacía la diferencia, Pilar, al comienzo, del conflicto palestino-israelí o árabe-israelí. Bueno, empezamos... Hay una diferencia ahí. Es que como la gente opina de este tema y la mayoría no conocen como sus orígenes, evidentemente esto empieza como un conflicto árabe-israelí que no tenía por voluntad y por objetivo crear un Estado palestino. Nunca existió eso. Lo que quería era, Jordania quería la Transjordania, es decir, no querían un cuerpo que consideraban ajeno y, por cierto, europeo y democrático, como eran los judíos en la zona, porque además había intereses geopolíticos de Siria y de Jordania en el territorio. Entonces se crea desde el primer minuto, ya empezamos con la guerra, y las guerras son guerras árabes. Los famosos 3 nos de Jartum, de la Liga Árabe en Jartum, en Sudán, diciendo no a la paz en el 68, no a la paz, no a la guerra, no a una tregua. Lo hacen los árabes, no existía el concepto palestino. Después, en los campos de refugiados de Siria, de Jordania, se crea el concepto palestino, que yo no lo pongo en duda. Hoy existe una identidad palestina.
pero no existía antes. Esto es relativamente más nuevo. En el momento en que se cuaja una identidad palestina, primero, que habrá habido abusos por parte de Israel, no tengo ninguna duda. Y yo seguramente, si fuera ciudadana israelí, habría sido crítica en muchas ocasiones. Probablemente no habría votado a gente que se ha votado. ¿Te refieres a Netanyahu, el Likud? No sería, desde luego, mi opción política en ningún caso. Pero tampoco puedo saberlo porque no soy israelí. Es decir, es que todo el mundo sabe qué gobernantes tiene que tener Israel cuando la situación es tan compleja. No, yo no me atrevo, como tampoco no me dirán en mi casa quién tengo que gobernar. Es decir, la gente vota. Pero bueno, es igual. No es importante qué opción habría tenido yo, que habría sido seguro más progresista. Pero en cualquier caso, lo que es un hecho es que durante todos estos años, los palestinos, primero los árabes y después ya los palestinos, han tenido 5 veces la posibilidad de tener un Estado propio, que nadie lo recuerda. 5 veces. La última con Ehud Olmert, perdón, con Ehud Barak, no, con Ehud Olmert. Hubo la de Ehud Barak y la de Ehud Olmert, donde se planteaba a Jerusalén Este como capital del Estado palestino, que era impensable para los judíos y hasta eso. Y se dijo siempre que no. Los 3 nos de Jartum se han mantenido los 75 años. Jamás. Ayer, declaraciones del dirigente político de Hamás desde Qatar diciendo no vamos a aceptar un Estado palestino porque nuestro objetivo es la destrucción de Israel. Esto desde el minuto 1 hasta el último. ¿Cómo lidias con eso? Tienes 100.000 misiles de Hezbollah en el sur del Líbano apuntando a Israel. Tienes un país poderoso como Irán amenazándote con la destrucción nuclear y alimentando toda la logística de Hamás y de Hezbollah. Tienes en Gaza una franja de tierra que se ha convertido en una estructura militar. Te tiran misiles cada cierto tiempo hacia ciudades israelíes y finalmente te hacen una masacre. ¿Y qué hace Israel? ¿No se defiende? ¿Cuál fue el motivo del ataque terrorista del 7 de octubre? Te digo mi impresión, a ver si la compartimos. Yo creo que los acuerdos de Abraham tienen mucho que ver. Creo que la posible no, más que normalización, establecimiento de relaciones con Arabia Saudita era algo que hubiera dejado la causa palestina muy, muy debilitada y jamás finalmente tiró el mantel. ¿Era eso o Jamás no tiró el mantel, lo tiró Irán. A ver, estás en la mencionas estás en el análisis que hago yo, sin ninguna duda. Primero vamos a los hechos. Los hechos es que conocemos perfectamente las reuniones que se produjeron durante septiembre, es decir, y antes del atentado, de la masacre del 7 de octubre, en el Líbano, en Turquía y en Teherán, entre Nasrallah, Hezbollah, Yihad Islámica, Hamás y la Guardia Revolucionaria iraní. Estos se reúnen en diversas ocasiones, pero que conozcamos en 3 concretas en el septiembre, que probablemente no es para hablar del tiempo ni del calor, debe ser para otras cosas. Se produce el atentado el 7 de octubre. Las primeras imágenes que salen en el mundo, recordarán que es la de esa chica que está atada y que la quieren meter en un chip. ¿En dónde salen? Las primeras imágenes salen en el canal de Telegram de la Guardia Revolucionaria. No será porque pasaban por ahí y las encuentran. Es evidente que hay una coordinación, porque además no creo que jamás, que hoy ya tiene una financiación directa de Qatar, pero también de Irán, y tiene toda la logística iraní, de golpe decida una masacre como esta, que va a implicar una guerra, sin que Irán lo sepa. Entonces vamos a los motivos. ¿Por qué Irán quisiera tener una guerra? Primero, porque sin ninguna duda esto dinamita los acuerdos de Abraham con Arabia Saudita y con Marruecos, que ya estaban en los protocolos. Con Marruecos está definido, eso ya está listo. Está definido, pero falta Arabia Saudita. Ha complicado la situación. El partido más importante del Parlamento marroquí es islamista y el día después de la masacre ya sacó la bandera de Palestina. Es decir, eso te desestabiliza. Los acuerdos de Abraham te cambian el mapa, el paradigma de Oriente Medio. Si Arabia Saudita, que es el país de la Medina y la Meca, hace un pacto con Israel comercial y probablemente también de inteligencia y defensa, te cambia el mapa del mundo. Totalmente. Y sitúa la cuestión palestina en otro estadio, que yo creo que era un estadio mejor. Es decir, yo creo que si alguna cosa significaba es que entrábamos en un momento de posible resolución del conflicto de Palestina, si Arabia Saudita firmaba. Pero claro, eso dejaba Hamás y Irán fuera de plano. Mencionaste reuniones que hubo... Y luego hay algo más, ¿eh? El segundo motivo importante de esta guerra, porque Irán sabe que esto va a provocar una guerra y una desestabilización, es el acuerdo gasístico de Irán con Rusia. Gazprom.
Gazprom, 40.000 millones que Irán firma con Putin. Gazprom es la empresa del Estado, del gobierno ruso. Acabas de hacer un análisis bien interesante. Estamos conversando con Pilar Rahola. Ella es analista de medios de comunicación de España, ha sido congresista también, donde mencionaste unas reuniones. Yo reconozco esas reuniones, no las conocía, los mencionas. Salieron en prensa americana. Está bien, uno de repente no tiene el detalle acá desde Chile de ver tanto detalle. Pero claro, la trenza iraní-rusa, un motivo, las reuniones. ¿Y cómo se puede haber enterado la prensa norteamericana de estas reuniones? Publicaron ellos mismos fotos. Perfecto. Hay fotos. La trenza rusa, iraní. No, la rusa no, la rusa lo sabemos por el acuerdo. Sí, pero no haberlo proyectado al Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí. Yo creo que por lo menos hasta el 6 de octubre de los más reconocidos. Ahora, no, la falla. ¿Cómo lo puede saber la prensa y no lo proyectó la prensa Israel? Lo ha después. No, yo creo que el Mossad, sin ninguna duda, estas reuniones las conoce. Pero también es cierto que no son las primeras. Se han producido, es decir, la conexión de Hamas y de la Yihad Islamía con Irán la conoce el Mossad como la conozco yo y tanta gente. Lo que vimos después fue campos de entrenamiento de Hamas y miles de cosas que uno dice, bueno, esto, ¿cómo no se campos de supo? Entrenamiento, los que había en Gaza y los que se han producido con la Guardia Revolucionaria. Y he leído, no lo puedo confirmar, pero he leído que también con los Wagner rusos. Este es un dato el grupo Wagner de Prigozhin. Pero bueno, incluso dejando esta parte, porque esto lo he leído, pero no me siento tan segura, pero el resto sí que es evidente. Si tú me preguntas si los servicios de inteligencia, no solo el Mossad y la inteligencia interior también, los servicios de inteligencia israelíes han tenido un fallo sistémico brutal, como nunca habría sido imaginable, esto no hay duda, algún día tendrán que dar muchas explicaciones. Es evidente que tenían datos que no consideraron importantes, que no valoraron que los proyectos posibles de invasión fueran a pasar. Lo que ellos te dicen, han dicho en declaraciones es: no imaginábamos que se atrevieran porque después habría una guerra y por tanto no tiene lógica. Pero la lógica no siempre funciona. Pero lo cierto es que, y luego había un lío interno en Israel con las políticas de Netanyahu que habían confrontado completamente la situación en Israel, todo ha sumado. Ahora, yo si me preguntas cómo falló, no tengo ni idea. Ahora, el fallo es terrorífico y va directo al prestigio de los servicios de inteligencia israelíes, sin duda. No solamente eso, Pilar, vamos a cerrar la primera parte de esta entrevista, vamos a ir a una pausa comercial. Hemos hecho un análisis general del conflicto a nivel global árabe-israelí y me gustaría que la segunda parte, porque lo mencionaste también, habláramos de... Este ataque se produce el 7 de octubre del año 2023, sí. Prácticamente 50 años y un día después de la guerra de Yom Kippur, donde la sociedad entera fue bien crítica con una mujer, la primera ministra de Israel, Golda Meir. Yo no he visto el mismo ¿sí? ataque que se le hizo a Golda en su momento frente a la figura de Netanyahu. Está bien, yo creo que un muerto político caminando, pero con Golda Meir fueron brutales. Sí, pero piensa que... Hablemos del liderazgo, hablemos del papel de Irán, de Putin. ¿Qué pasa con Joe Biden, un presidente de mucha edad que está en Estados Unidos, que ha sido muy vociferante también? De hecho, por primera vez veo yo algunas críticas al manejo de Israel. Hablemos del liderazgo internacional en torno a este conflicto a la vuelta de la pausa. De acuerdo. Volvemos de inmediato. Hola, hoy vamos a hablar de la nueva ley de pensiones de alimentos. Esta ley da herramientas a los tribunales de familia para buscar los fondos que un deudor de alimentos tenga en el sistema financiero y ordenar el pago de la deuda. En el caso de las AFP, el tribunal de familia primero buscará los saldos que pueda haber en cuentas de ahorro voluntario, como APB, cuenta 2 o depósitos convenidos. Si no hay ahorros voluntarios en el sistema financiero ni en la AFP, el tribunal podrá ordenar el pago con los fondos de la cuenta obligatoria. ¿Puede una persona a quien se le debe pensión de alimentos pedir el pago directamente a la AFP? No. Solo el juez de familia puede investigar las cuentas y dar la orden de pago. ¿Cómo se hace el trámite? Los adultos responsables de quienes se les debe pensión de alimentos deben pedir la liquidación en el tribunal de familia y pedir que se aplique esta ley.
Este trámite se puede hacer de manera gratuita a través de la web Trámite Fácil del Poder Judicial. ¿Hay plazos para pedir el pago? El mecanismo es permanente. Para solicitarlo al juez, debe haber deuda de pensiones generada con posterioridad al 20 de mayo del 2023. Recuerda que en FP Plan Vital queremos ser tus socios de por vida y por eso preparamos un portal con todo lo que necesitas saber de esta ley. Revísalo en www.leypensionesdealimentos.planvital.cl. Bueno, estamos conversando en esta jornada de 23 de enero con la destacada analista internacional Pilar Rahola, y ha sido también parlamentaria de España. Algún día nos vamos a tener que juntar para hablar de aquello que es un conflicto que a mí me cuesta más entender que el conflicto árabe-israelí, que le he dedicado ya varios años de mi vida. Sí, el catalán me cuesta mucho comprenderlo y bueno, tú tienes una postura ahí, igual que esta. Y obviamente acá a mí me interesa mucho conversar y entender las posturas, porque acá estamos, Chile, Pilar querida, es un país que está en un extremo muy, muy lejano, y acá todo el mundo cree que tiene la verdad. Y yo tengo el miedo, porque hoy día con las redes de comunicación uno ve un WhatsApp y esa es la verdad. Sí. Uno ve y nadie se hace preguntas. Nadie se hace preguntas, y tú eres una mujer que ha dedicado años de su vida a este conflicto y lo has explicado muy bien en la primera etapa. Hay un antisemitismo muy grande. Tuve la oportunidad de conocerla y después de establecer una amistad con Marina Rosenberg, que ahora está en la Liga de Antidifamación, y me decía que hoy día hay un antisemitismo mayor que en otros años. El más grande en estos momentos es el más grande de la historia. En el desayuno que tuvimos la oportunidad de compartir, diste un dato en torno al libro Mi Lucha. Ah, sí. Es, hoy por hoy el libro de Hitler es un bestseller. Y está siendo más leído que en 1940. Tiene muchísimo más lectores de los que había tenido en el momento de más auge del nazismo, sin ninguna duda. El Mein Kampf de Hitler. Pero además yo lo he visto en librerías de Alepo, lo he podido visualizar cuando estuve en Siria, en las vitrinas de las librerías, es decir, que no me parece sorprendente. Hay una carta, por ejemplo, que escribió Bin Laden hace 1000 años a los americanos, una carta muy famosa, donde hablaba de la conspiración judía del mundo y se apelaba a los americanos y tal. Se ha convertido en un bestseller en TikTok a nivel de miles de visualizaciones, cuando era una carta que no recordaba a nadie, solo los expertos recordábamos que había existido. Es decir, el fenómeno antisemita clásico, duro, no hablo de un poquito, no, el fenómeno antisemita es hoy por hoy la agresión de odio más importante del mundo. No hay ninguna duda en eso. Y te doy otro dato que es brutal. En Estados Unidos son, creo que alrededor del 0,9% de la población americana. Ahora te lo digo de memoria, no me quiero, pero estamos en los tantos del 1 más o menos. Pero reciben el 61% de los delitos de odio, los judíos americanos, solo en Estados Unidos. Es decir, que el fenómeno es muy serio. Y además es silente, nadie lo reconoce como tal. No, es un tema de los judíos. No, el antisemitismo es una cultura de odio. Nos atañe a todos, a la democracia, a la ética social. Eso me lleva a la siguiente etapa, que son los liderazgos internacionales. No sé, tú puedes agarrar de donde te parezca mejor la conversación. Netanyahu, un primer ministro que estaba haciendo una reforma al sistema judicial muy, muy, muy cuestionada. Un Likud, ¿cierto?, que ha llevado a posiciones bastante extremas, siempre lo ha sido, desde Ariel Sharon, diferentes líderes, ¿cierto?, que han extremado las posiciones, cosa de ver cuándo se han producido la intifada. Un Estados Unidos, un aliado histórico de Israel, con un Joe Biden que tiene elecciones presidenciales este año, el 5 de noviembre,
que ha sido crítico primera vez, por lo menos vociferante. En la práctica ha mandado tropas militares, pero ¿qué pasa con los liderazgos? ¿Qué pasa con Europa? Yo veo a Pedro Sánchez en España ocupando una artimaña, siendo reelecto sin tener los votos y bueno, pactando con diferentes partidos. Tengo entendido que no hay mucho cumplimiento de esas promesas, pero lo conversaremos. Bueno, una Giorgia Meloni llena de inmigrantes, sin poder llevar un liderazgo europeo. Un Olaf Scholz en Alemania que no existe, o sea, Angela Merkel dejó un vacío de poder, sí. Macron presentando a su primer ministro joven, preparándolo. ¿Qué pasa en Europa? Bueno, lo primero que pasa en Europa es que en un momento de mucho desconcierto y de mucha crisis de valores, donde se está polarizando la situación política entre la extrema derecha y la extrema izquierda, se está adelgazando el centro político. El centro político incluye derechas e izquierdas, pero hay un centro político cada vez más agotado porque está muy polarizado. No tenemos líderes, no tenemos Churchills, es decir, no tenemos, lo hemos vivido, Europa ha vivido, por ejemplo, la crisis de los emigrantes del Mediterráneo, que son miles de muertos, de gente que sale de África intentando sobrevivir, y no nos ha preocupado nada. Hemos sufrido la guerra de Siria con millones de personas huyendo de Siria intentando entrar en Europa y tuvimos una actitud descarnada contra ellos sin ningún tipo de empatía. Hemos vivido la misma guerra de Siria, Europa no existió en ella, ni tan solo humanitariamente. Es decir, es un continente muy herido, es un continente que funciona la Unión Europea, tenemos países importantes sin ninguna duda, pero hay una crisis de identidad y hay una crisis de liderazgo. En esa crisis de liderazgo, cuando tienes un conflicto como el de Oriente Medio, que además interactúa en la geopolítica, porque, como decía antes, hablamos del tema gasístico con Rusia de por medio, hablamos del tema iraní con toda su influencia y su capacidad destructiva, hablamos del tema de Israel con sus vinculaciones con los americanos, todo esto es un conflicto realmente de mucho nivel. ¿Y Europa dónde está? No está. No tienen liderazgo, tienen unos liderazgos absolutamente mediocres, con gente más o menos oportunista y diletante. Pedro Sánchez es un diletante, nunca sabes qué piensa, depende de los días y de las alianzas. Hace 2 días quería cazar a Puigdemont, yo habría aliado, es decir, estamos en ese punto, ¿no? O sea, pensemos que ya el nombre Medio Oriente, para nuestra audiencia lo imagina en un mapa, es una visión europeísta. Era lo que quedaba entre Europa y el lejano Oriente, que era China, sí. Que lo que había en Medio Oriente... Pero la Guerra Fría pasó por en medio. Exacto. Recuerde que había todos los países, Siria, Egipto, que eran prosoviéticos. También ahí Israel, que era proamericana, en parte para su propia supervivencia. Todo esto ha interactuado... No nombramos al primer ministro británico. Al actual. Exacto, no lo hemos nombrado y ahí ha hablado, ¿cierto?, de la Segunda Guerra Mundial. Faltan Churchill. Faltan Churchill y tenemos muchos Chamberlains. Pero de todas formas... es evidente que la crisis del liderazgo comporta también y una crisis de periodismo, de ese periodismo demasiado fast food, demasiado apretado por las redes. Si una red ha sacado una foto, yo la quiero en la portada de la BBC inmediatamente, pero no está contrastada. Ese momento, digamos, que es un momento de relajo, de la seriedad y de la responsabilidad, es pésimo para entender conflictos como este. Me hablabas de Joe Biden. Es cierto que la política ya en la época de Obama fue clara y esto también ha continuado con Biden. Los demócratas han movido algo de pieza respecto a un cierto sentido crítico con Israel. Pero de todas formas Biden ha sido clave moviendo los portaaviones. Es decir, desde mi punto de vista estoy convencida que la crisis no ha ido más allá con Hezbollah, porque Biden puso un bonito portaaviones, el más grande que tiene, justo en la zona donde están los altos comandantes de Hezbollah en el Hezbollah, el grupo terrorista que está, ¿cierto?, en el sur del Líbano, norte de Israel. Y que tiene en propiedad más de 100.000 misiles mirando a Israel. Pero falta liderazgo. Pero el tipo, y luego movió los portaaviones delante de Yemen, que no es una tontería para interceptar los misiles que podían disparar desde la zona. Es decir, que Biden ha tenido una posición pública quizá más crítica, que también tiene todo el derecho, pero ha movido la pieza militar. Pero lo cierto es que ni allí ni aquí el liderazgo, yo no veo ni liderazgo de ningún tipo. En el caso, por ejemplo, de Sudamérica o de Latinoamérica, ¿dónde está el liderazgo? No veo ningún país que diga, tengo un líder suficientemente... No. Fíjate, te voy a decir algo. Un líder histórico que a mí me parecía que tenía liderazgo moral era Sanguinetti. Fue en su momento un tipo importante y continúa siendo un pensador de todo el cono sur y de todo el continente. ¿Quién hay ahora? Y además, y en algún caso...
con posiciones muy polarizadas a un lado u otro de lo que sería en su momento la Guerra Fría. Es decir, volvemos a posiciones muy antiguas, donde la gente no encuentro ningún líder que diga, este está haciendo un discurso central que me sirve y me ayude, digamos, para entender la situación, ¿no? Me quedan 5 minutos. Acabas de nombrar a Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay. Y vámonos a la pelota la pusiste tú en el área chica, ¿ah? Hablaste de un mandatario latinoamericano y nosotros tenemos a un presidente, que es Gabriel Boric, que ha tomado postura. Yo creo que es un error brutal. Las relaciones internacionales son de los estados, no son de las personas. A mí me puede gustar Boric ha hecho el Real Madrid o el Barcelona, pero yo tengo que defender la institucionalidad. Y es brutal. Yo creo que lo que ha hecho Chile no está bien. No, yo creo que Boric ha hecho un daño terrible a la imagen de Chile en este tema, ¿eh? Es decir, Chile es un país que tiene un cierto prestigio. Lo tiene internacionalmente, quizá porque es un país que es serio, que está bien dimensionado. Desde siempre, en su momento, Bachelet, por ejemplo, fue una mujer que tuvo mucho prestigio internacional, que luego quizá en el segundo mandato fue más complicado, pero en fin, siempre Chile es ese país que más o menos funciona, ¿eh? Y Boric es un hombre que tiene una buena imagen de un tipo intelectual y comprometido, es decir, y de golpe en este conflicto se sitúa al lado de Venezuela, se sitúa al lado de los peores países del mundo, los que tienen un discurso más extrema izquierda y que te digan, ¿por qué Chile no tiene una posición como Francia o Alemania? Una posición central y sobre todo, como tú decías, institucional. Yo creo que Boric en este momento está situando Chile en la extrema izquierda, está situándola en todos los países que criminalizan a Israel, que no han tenido ninguna empatía con la masacre. Uno puede ser pro-palestino. Yo nunca le diría a un presidente ni a un ciudadano que no esté a favor de la causa palestina. Evidentemente, yo lo estoy. Yo estoy a favor de que los palestinos tengan gobernantes mínimamente presentables y no locos yihadistas. Bueno, cuando hablamos de falta de liderazgo también podemos incluir a Mahmoud Abbas. Bueno, lo de Abbas ya no tiene ningún nombre, claro, no, ahí está. Pero entonces, estamos hablando de Boric, y quiero tener la parte final sobre eso. Ponéis Boric, ponéis la che ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, él no recibió en un acto diplomático comentado en todo el mundo las credenciales del embajador de Israel. ¿Cómo puedes ser el presidente democrático de un país democrático importante? Porque además Chile podría liderar el relato en el Cono Sur perfectamente, porque Argentina lo ha abandonado. No tiene relato propio, también se apuntó al eje bolivariano. El presidente Milei va a ir a Israel en febrero. Pero Milei aún no ha conseguido tener el dominio del relato ni el prestigio necesario. De momento están los inicios, pero durante el kirchnerismo esto era eje bolivariano barato, no había mucho más. Chile podría tener una posición propia y en lugar de esto asume posiciones que son absolutamente extremistas y desde mi punto de vista muy alejadas de lo que podrían ser los conceptos de paz y solidaridad. Cuando tú no aceptas las credenciales de Israel, tienes que hacer una lista muy larga, porque aceptó las credenciales de Somalia, uno de los países más terroríficos del mundo en términos de masacres. Aceptó las credenciales de Irán, que acaba de masacrar a sus mujeres solo por intentar sacarse el velo del pelo, y que no sabemos los miles de muertos que hubo porque no tenemos las cifras. Irán reconoció 1.000 muertos. 1.000 muertos que eran personas que solo pedían un poquito de oxígeno. Y le dio las credenciales a Irán y podría continuar. Y las credenciales a Rusia sin problema, que ha invadido un país entero que es Ucrania. Y las a China, que no es precisamente una democracia. ¿Cómo puede alguien poner bajo el foco de la perversión a Israel, que es una democracia, que con sus dificultades, sus errores e incluso sus maldades, que las debe tener como todo país, está intentando luchar para sobrevivir, el único país del mundo amenazado con la destrucción? Y le das la mano a los ayatolás iraníes, que son auténticos asesinos de sus ciudadanos. Me parece, entonces, ¿dónde se sitúa Boric? En la extrema izquierda, entre lo peor del mundo. Hemos conversado con Pilar Rahola, una mujer con posición, una mujer con puntos de vista claros. Nos queda pendiente el independentismo catalán, que a ver si tengamos la oportunidad de conversar. Aunque hable así como hable, con tanta convicción, yo sobre todo lo que tengo es más preguntas que respuestas. El problema es que al momento actual, sobre todo en este conflicto, la gente tiene todas las respuestas y no se hace ninguna pregunta. Hemos sustituido las ideas por las consignas, los debates por las pancartas. Háganse preguntas. Dejo una en el aire. ¿Cómo es posible que en Gaza haya hambre?
Nadie ha recibido más millones de dólares. ¿Dónde están? Pero Hamas es el segundo grupo terrorista más rico del mundo. Háganse esas preguntas. Preguntas que obviamente nos vamos a estar haciendo. Yo sé lo que viene ahora, así que cualquier otro punto de vista, otro análisis, bienvenido en este programa, que es lo que hace. Y te agradezco, Te van a Pilar, llamar por los tu tiempo. pro-palestinos y van a decir, quiero mi tiempo. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? No, darles la voz. Pero espera, yo hago dos cosas, Pilar. Yo escucho y aprendo. Y también cuestiono y hago las preguntas que hay que hacer. Haces de periodista. Es lo que no está pasando hoy en día. Trato de no tomar partido. Analizar. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que tienen una agenda bien apretada, así que obviamente te dejamos en libertad de acción. Yo aprovecho de saludar a NUP, que fíjate que es uno de nuestros auspiciadores. Los problemas digestivos como el estreñimiento, hinchazón y acidez pueden deberse al desbalance de las bacterias intestinales. Por eso NUP te trae los mejores probióticos. Encuéntralos en @nup.cl. Junto con esta mención comercial, despedimos el programa. Muchas gracias, Pilar. Viva los probióticos. yo vivo con acidez, así que me han salvado la vida. Y damos paso a Mirada Velvet junto a Catherine Echaiz y Gonzalo Feito. Muchas gracias por su sintonía y este programa queda disponible para revisarlo las veces que se quiera. Cuando llegue ahí a su España querida, puede verlo una y otra vez, a su Cataluña, en www.agricultura.cl. Nos vemos mañana.